está Henry Moreno. Sí, señor presidente, buenas tardes. No sé si me confirma si tenemos el audio y el video respectivo. Señor presidente, ¿se me confirma si estamos en el momento para la intervención? Bueno, me parece que estamos listos. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad que sin duda alguna nos da en este momento de poder intervenir a nombre del pueblo de la provincia de Pastaza. Pues nosotros queremos sin duda alguna saludar a todos quienes se encuentran expectantes de este debate, que no hace otra cosa que tratar una de las temáticas, creo yo, más álgidas que tiene el Estado en su desarrollo, en su actividad, el tema de la educación. Hay que recordar que la educación no es otra cosa que un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Hay que recordar también que el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, habla y dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Bajo esta premisa, sin duda alguna, esta temática es de atención importantísima. Quiero referir también que mucho se habla de la corrupción últimamente en el país, en el Ecuador, y hay que decir que también esto tiene un tejido social, cuando de pronto no ha existido una correcta aplicabilidad de los sistemas educativos, cuando no se imparten o cuando se dejan de impartir también valores que son propios y que antes se los venía formulando mucho en las mallas curriculares, como cívica, como ética, como otras carreras y otras asignaturas y otras materias que sin duda alguna permitían una formación integral del ser humano. Por eso creo yo que aquello también tiene que estar recogido en esta ley. Dejar los sectarismos, dejar las ideologías políticas de un lado. Hay que recordar que este es un país laico y hay que brindar una educación objetiva a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a quienes están en el tema educativo. Yo creo que eso va a permitir también mejorar sin duda alguna los niveles de vida que tenemos pues los ecuatorianos. En esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, saludamos puntualmente a los maestros y maestras en esta tarde. Yo quiero saludar a la UNE, acá en la provincia de Pastaza. Quiero saludar a nivel nacional su lucha, su constancia, su reivindicación por los temas del magisterio, por los temas que sin duda alguna son loables. Recordar aquellas luchas en las cuales sin duda alguna arriesgaban su vida para que no se haga otra cosa que el cumplimiento de sus derechos. Y hasta el día de hoy siguen luchando por aquello, hasta el día de hoy. Y esperamos en esta tarde reivindicar en algo aquella lucha, como por ejemplo por el asunto del escalafón, de un verdadero escalafón del magisterio, de los docentes. Esto tiene que en la reforma estar, y yo digo, claramente planteada con las distintas disposiciones. Hay que tener en cuenta que la reforma debe reconocer el derecho al ascenso automático de los maestros y de las maestras, porque es loable la experiencia, sin duda alguna, la experiencia que se pueda tener en el área de la docencia es loable y creo que tiene que ser reconocida en esta reforma. La estabilidad para cualquier persona, aún más para un maestro, creo que le brinda en su interior, en su forma de impartir inclusive las clases, le brinda la tranquilidad necesaria para poder llevar a cabo el mejor trabajo docente. Por eso creemos que reforzar los mecanismos de estabilidad, reforzar el tema de un ingreso, pero de un verdadero ingreso que responda a concursos de méritos y oposición donde estén alejados
los temas políticos, los temas de afinidad, de pertenecer a uno u otro gremio, sino que se tome en cuenta el hecho del conocimiento, el hecho de la experiencia que derive en una estabilidad. Yo creo que eso también es importantísimo para nuestros maestros y maestras, así que a reforzar esto, saludo el trabajo de la comisión en este sentido, la revisión de los salarios, esto es importantísimo. La norma tiene que definir todo lo que el día de hoy es una maraña, ¿sí? Que se fijan en la LOCER, que se fijan en los acuerdos del Ministerio del Trabajo, que existen normas, regulaciones, todas desconexas y no se tiene a la final una certidumbre. Yo creo que se tiene que hacer una revisión y la norma lo va a definir así, esta reforma, para que se deje atrás de estos 10 años que han vivido con una, en todo caso, si lo podemos llamar así, una congelación de los sueldos y salarios de los maestros. Yo creo que a los maestros hay que pagárseles bien, porque están formando a las futuras generaciones y en función de aquello, pues en función de su trabajo, tendremos, yo digo, una sociedad mucho mejor. Aquí en la Amazonía ecuatoriana hay que reconocer a los maestros que viven en la provincia de Pastaza, perdón, que trabajan en las zonas de frontera, tienen que vivir alejados de sus familias por largos periodos de tiempo, cuando ingresan en un vuelo, ingresan, qué sé yo, en el mes de agosto, salen en diciembre, vuelven a ingresar, salen en el mes de mayo. Hay circunstancias muy específicas que tienen que ser tratadas en esta ley para que sin duda alguna, en esta reforma, esta ley para que sin duda alguna se reconozcan sus derechos. El tema de la jubilación, que no es otra cosa que disfrutar del trabajo, del sacrificio de toda una vida. Estamos peleando, apoyamos porque sea la jubilación en los 30 años de servicio de los maestros y maestras, porque consideramos que más allá de darles una placa, un reconocimiento y más allá de las palabras que pueda expresar esta Asamblea Nacional, yo considero que esto sí, en efecto, será un justo reconocimiento para los maestros que el día de hoy están ya con las condiciones de alcanzar una jubilación y en honor también a aquellos maestros que ya inclusive han fallecido sin ni siquiera poder disfrutar de todo el esfuerzo que hicieron durante su vida laboral. Estamos luchando también por una verdadera autonomía del sistema de educación intercultural bilingüe. Nosotros creemos que es importante darle esta autonomía, una autonomía política, una autonomía administrativa. Yo no considero, y estoy en desacuerdo con las palabras de otros colegas asambleístas que dicen que esto va a permitir una rienda suelta, una desarticulación. No, yo creo que si articulamos bien, colocamos bien el texto, esto sin duda alguna va a permitir que se mejore el tema de la educación intercultural bilingüe. Por eso hay que colocar que tenga, yo digo en la disposición específica, que tenga este sistema la autonomía política y administrativa en coordinación y bajo la observancia obligatoria de las políticas emitidas por la autoridad nacional competente. Entonces, esto permite tener un solo marco, digámoslo así, en el Sistema Nacional de la Educación, pero con un sistema de educación intercultural que sea, sin duda alguna, adscrito y observe todas las políticas públicas a nivel nacional, que eso es una cuestión propia de la administración pública. Pero ¿qué va a permitir esto? Que en zonas como en la Amazonía se puedan tomar este tipo de políticas públicas específicas, donde tenemos escuelas comunitarias, donde tenemos comunidades que en su gran mayoría hablan, por ejemplo, el idioma quichua, ¿sí? Y es necesario tener a gente, a ciudadanos, a docentes y a maestros y a un sistema que conozca específicamente de estos temas, que conozca específicamente de la realidad, que ese tipo de políticas en armonía con las políticas nacionales, pero que se tomen decisiones en el territorio. Pero esto solo se va a permitir si es que colocamos en realidad lo que es un sistema de educación intercultural bilingüe con una verdadera autonomía política y administrativa. Acá hay mucha gente, muchos asambleístas que yo les veo que denostan el tema de las escuelas unidocentes y hablan y dicen, creo que hasta sienten vergüenza de aquello. Pero acá en la Amazonía ecuatoriana, donde están
comunidades ubicadas a 1 hora de vuelo, a 3, a 4 días, a una semana en transporte fluvial, en canoa, son necesarias. Pero ahí lo que tiene que el Estado es dotar del resto de los insumos para una verdadera educación, es decir, internet satelital, dotar a los maestros. Ya se hizo algo en la educación, en la ley de alimentación escolar, donde se puso algo para la alimentación comunitaria, pero yo creo que esta dotación de autonomía política y administrativa va a permitir, sí, mejorar mucho más la educación intercultural bilingüe acá en la Amazonía ecuatoriana. Y eso es lo que se está reclamando aquí, una educación que responda a la realidad de esta zona y principalmente que preserve la cultura, que preserve ese idioma, esas costumbres ancestrales que son tan preciadas para nosotros los amazónicos. Por eso yo hago esa observación, le estoy solicitando al presidente de la comisión pues que pueda acoger estas sugerencias que estamos realizando nosotros. Algo importantísimo también, y yo no es que lo diga el asambleísta Henry Moreno, no, lo dice la experiencia, lo dicen los años y lo dice el prestigio que ha tenido la educación impartida por instituciones policiales y por instituciones militares. Acá en la provincia de Pastaza nomás tenemos un claro ejemplo, el Colegio Héroes del CENEPA, regentado por el Ejército Ecuatoriano, un ejemplo, un orgullo para la educación en la provincia de Pastaza, un orgullo para la educación en la Amazonía. Sin embargo, por las anteriores reformas a la ley de educación y por la misma ley de educación intercultural, pues han tenido muchos problemas en el tema de seguir con ese funcionamiento. Yo creo que hay que reforzar esto por el tema también de la disciplina. Creo que esto es muy necesario, en armonía, claro, con la política pública, con la política nacional. Yo creo que esto tiene que estar realmente especificado, tiene que colocarse una disposición para que exista un retorno, obviamente legalizado, y para que se puedan diseñar las políticas públicas que sean las necesarias. Pero es importante, digo yo, por la experiencia, y no solamente aquí en la provincia de Pastaza, sino a nivel nacional, retornar a la educación impartida en ciertas instituciones, por las instituciones policiales y por las instituciones militares. Nosotros estamos apoyando aquí. La provincia de Pastaza ha asistido varias veces a la Asamblea Nacional haciendo fuerza para que se vuelva con este cometido y estamos seguros que la Asamblea Nacional en este debate le va a devolver esa posibilidad, esa esperanza que tienen los padres de familia y los estudiantes de que vuelva este tipo de educación. Y la educación, también algo importantísimo, el retorno de la educación técnica, de la educación especializada, el retorno de las academias artesanales. Yo personalmente provengo del Instituto Francisco de Orellana, donde nos daban las carreras técnicas ya en el bachillerato, pasando a cuarto, quinto y sexto curso. Previamente ya participábamos de qué carrera les podía o nos podía gustar y ya podíamos elegir de pronto en el cuarto curso a cuál de las especialidades podíamos optar. Pero lo importante de estas carreras técnicas era que ya teníamos inclusive un medio de vida. Es decir, cuando se salía del colegio y si no había recursos, los recursos económicos, con esa carrera técnica que ya habíamos aprendido las bases, muchos de nosotros, os digo por experiencia personal, nos pusimos a trabajar en talleres, nos pusimos y logramos salir con un proyecto de vida hacia adelante. Y eso creo que tiene que también retornar. Las academias, acá en la ciudad de Puyo, una academia muy recordada, la Academia 13 de Abril, donde había 3 años de una instrucción permanente combinada con lo técnico, lo docente, pero combinado también con el hecho de darle ya a la persona un arte, un oficio, una ocupación. Recibían un título de maestras maestras en corte, por ejemplo, maestras en corte y confección, maestras en belleza. Gente de escasos recursos ya podía, lo digo como un ejemplo puntual, ya podía tener un medio, ¿para qué?
para seguir adelante con esos proyectos de vida. Acá en la ciudad de Puyo yo conozco casos muy puntuales y que son de orgullo, gente muy humilde que vino desde muy abajo, con esta educación logró salir adelante, con un negocio, logró estudiarse, logró ir a una universidad y el día de hoy son personas, son referentes, yo creo que del éxito que significaba este tipo de educación. Así es que creo yo que esto tiene que estar claramente establecido en las normas. En líneas generales, nosotros hemos, creo yo, dibujado el contexto de nuestra propuesta. Nos reservamos el derecho, sin duda alguna, de enviar las observaciones por escrito, las que hemos plasmado en este debate para que sean acogidas por el presidente de la comisión. Yo quiero decir que en muchos foros y a través de muchos estudios técnicos se dice que el nivel de desarrollo de un país se mide en función del nivel de la inversión de recursos, de el posicionamiento, de la importancia que se le pueda dar a la educación. Si queremos que el día de mañana el Ecuador se constituya en un referente, que salgamos del subdesarrollo, que salgamos adelante, que nos convertamos en un país en vías de desarrollo, que despeguemos, que detonemos, yo creo que la educación es un elemento, por no decirlo el más importante, es un elemento importantísimo. Colegas asambleístas, en nuestras manos está el plasmar todas estas reformas que no son, yo digo, no son solamente el querer de este periodo legislativo, es el querer de los ciudadanos, porque todos hemos escuchado que lo que hemos dicho en el debate son las necesidades de los ciudadanos en materia educativa, de los alumnos y principalmente de los padres y de las madres de familia, que el único sueño que tienen, creo yo, el sueño más loable es ver a sus hijos convertidos en hombres y en mujeres de bien, con una profesión, con una ocupación que les permita vivir. Eso es lo que se debate el día de hoy y esa es nuestra gran responsabilidad, colegas asambleístas. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial desde la provincia de Pastaza. Gracias por el uso de la palabra.